Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana con nosotros aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a la asambleísta Mae Montaño. Con ella queremos hablar sobre la actividad de la asamblea, pero sobre todo una ley que está en proceso, que es la ley de extinción de dominio. ¿Cómo avanza esto, Mae? Hay muchas personas que están pendientes, hay otras que no logran comprender qué significa extinción de dominio, pero hacia dónde apunta, cómo luchar contra la corrupción y garantizar sobre todo que cuando una persona utiliza fondos públicos, se roba fondos públicos, los bienes que adquieren sean devueltos al Estado y esos fondos vuelvan al país. ¿Cómo lograr comprender esto y en qué proceso está la ley? Muchísimas gracias por la posibilidad de hablar de un tema que debe ser de interés para todos los ecuatorianos. Felicitaciones de veras por traerlo al debate. Esta semana que concluyó, o la semana pasada, para ser más exactos, en la Comisión de Participación Ciudadana, en donde se está preparando el informe para el segundo debate, tuvimos la posibilidad de recibir a las tres principales autoridades del Poder Judicial. Recibimos a la señora fiscal, a la señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia y a la señora presidenta del Consejo de la Judicatura. O sea, las tres comparecieron de manera directa y dijeron cosas tan importantes que creo que van a clarificar el hecho de que estamos hablando de un tema que va más allá del ámbito eminentemente político. La presidenta de la Corte Nacional de Justicia dijo: esta es una ley indispensable. Ese fue el calificativo, indispensable, y añadió: esta es una deuda que tiene el Estado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano. La señora fiscal dijo: esta es una ley fundamental y una herramienta que necesitamos de manera urgente para combatir la corrupción y el crimen organizado. Y la presidenta del Consejo de la Judicatura, por la misma línea, calificándola de una ley fundamental. Todas de acuerdo en el fondo, en el objetivo, en el propósito y en la finalidad de esta ley. Y como decía usted muy bien, Claudia, se trata de identificar que la Constitución jamás podrá garantizar ni reconocer un derecho a la propiedad, que es lo que algunos están defendiendo, a alguien que le robó a los ecuatorianos a través de actos de corrupción, de alguien que utiliza esos bienes para causar daño a la sociedad a través de acciones de narcotráfico, de narcoterrorismo, de lavado de activos. No se le podrá nunca reconocer a una persona que preste su nombre para asumir el goce de bienes que tienen un origen ilícito. No se le puede reconocer constitucionalmente. Entonces, esto es lo que trata la ley de extinción de dominio, de terminar con ese enmascaramiento de dominio, de propiedad de estas personas, causándole daño a la mayoría de los ecuatorianos, afectando el interés general. Lo que conviene entonces es declarar que estas personas no tienen un derecho sobre esos bienes para que pasen al Estado en un primer momento y luego se conviertan en recursos económicos que está necesitando el pueblo ecuatoriano para proyectos sociales, para sostener la misma política y fortalecer a las mismas instituciones para seguir luchando contra la corrupción y contra el crimen organizado. Es decir, esta ley consigue identificar qué bienes fueron comprados o adquiridos con fondos no claros, ya sea lavado de activos, temas de narcotráfico, temas de corrupción. Ahora, Mae, ¿qué ocurre si una persona utiliza la figura de testaferrismo que se escucha mucho en el país? Hay una autoridad que consigue que su suegro, primo, tío, abuelo o
chofer adquiera los bienes a su nombre. ¿Cómo lograr este seguimiento de dónde se van los recursos y cómo se invirtieron en bienes que en un momento dado deben ser tratados o analizados por la ley de extinción de dominios y ser devueltos al Estado para que lo que el pueblo ecuatoriano quiere se cumpla? Es decir, que quienes robaron recursos, esos recursos vuelvan al Estado. Por una parte pueden estar apresados, pueden estar enjuiciados, pero se acaban las sentencias y gozan de esos recursos mal habidos. ¿Cómo dar un seguimiento y evitar también procesos de testaferrismo? La primera cosa que hay que identificar es que la ley de extinción de dominio no se opone a la acción penal, que sigue de manera independiente, que la ley de extinción de dominio es autónoma. No persigue personas, no determina delitos, por eso aquí no hay presunción de inocencia. La ley de extinción de dominio investiga a través de la Fiscalía si esa persona que está haciendo uso de ese bien lo ha logrado de manera lícita, o sea, respetando la ley. Eso significa que su origen, que su destino, que su uso son aquellos que están determinados en la ley, o sea, la licitud, o sea, que tiene esa licitud. Caso contrario, si esos actos no son ilícitos, significa que todos sus procesos jurídicos que se han dado a través del tiempo, por eso es que hay que considerar también que el tiempo, no tiene tiempos esto, ¿no? Que son nulos, y ahí es cuando se declara, aquí no es una sentencia, aquí no es una pena, sino se declara: señor, usted no tiene derecho a la posesión ni al dominio de estos bienes, de estas cuentas jugosas en el exterior, de estas mansiones, de estas haciendas, de estos autos de lujo, de estas avionetas que fueron utilizadas para llevar droga o el dinero mal habido. O sea, todos esos bienes que cuestan muchos recursos y que han afectado a la sociedad pasan entonces ahora sí al dominio del Estado. Hay que tener esa claridad. ¿Cuándo puede ser eficaz o cómo debe ser la ley para que sea eficaz? Como decimos, siguiéndole el ejemplo a los colombianos, tiene que ser una ley que tenga dientes, o sea, que tenga unos principios que sostengan que la actuación de la Fiscalía y que la actuación de los jueces, y hay que determinar también eso, señores, esto es un proceso judicial, esto no es algo que se saca del estómago, porque algunos detractores de muy mala fe están diciendo que esto es para confiscar, o sea, que mañana alguien se levantó de mal genio y me caes mal y entonces trae acá el edificio que tú tienes. Mentira, señores. Esto es una acción jurisdiccional, esto es un proceso judicial serio, fundamentado en una investigación concreta, real, muy seria. Cuando llegue el momento, entonces se determinará en sentencia, señores. Así que no tengan miedo. Quienes han hecho sus bienes, sus fortunas y tienen sus recursos bien habidos con el esfuerzo de su trabajo, con el esfuerzo de sus padres, con el esfuerzo de quienes les dejaron como herencia, no tienen absolutamente nada que temer. El proceso está definido en la ley y eso sí hay que garantizar, el debido proceso, que se cumplan esos requisitos, esos prerequisitos, esas determinaciones que la ley está indicando con absoluta claridad para que no haya inseguridad jurídica. Esta ley, nos dice Mae, que está en la Comisión de Participación Ciudadana para preparar el informe para segundo debate. ¿Cuánto tiempo más tomará? Ha hecho referencia a las autoridades de los diferentes poderes o de todo el sector judicial, que todas coinciden en que es indispensable, es necesaria, debe tenerse, es una obligación moral del Estado. ¿Cuánto tiempo más tomará el proceso hasta que se convierta en ley? En realidad, después del camino que he llevado, de la dedicación que le hemos dado a este proyecto de ley, en realidad, yo creo que en el ámbito de la Asamblea no debería ir más allá de noviembre. En el ámbito de la Asamblea se conoce que esta tarde tendrá o ha convocado el presidente de la Asamblea a los jefes de bloques y tendrán una reunión conjunta con el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana para analizar este articulado que ya está mucho mejor definido, más acabado. Creo que tiene de fondo todos los mecanismos, ha asumido las inteligentes propuestas de los asambleístas y las propuestas y las mejoras que fueron planteadas
desde las autoridades del ámbito de la Fiscalía, de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia, y también desde el Ejecutivo. Se trata de conseguir, si no el mayor apoyo posible para que salga el proyecto, lo ideal sería conseguir la unanimidad. Alguien nos conversaba respecto de lo que sucede en Colombia y lo vimos con una simpatía y un deseo de que eso se replique en el Ecuador. Dicen, ellos tienen más de 2 décadas ya con la experiencia de extinción de dominio y la han ido perfeccionando, la han ido convirtiendo en una ley con más elementos y de la determinación de una ley ahora la elevaron a código orgánico, o sea, ahora es un código. Y lo que nos cuentan ellos es que en Colombia si hay un tema que convoca casi que a la unidad, para no decir a la unidad de las fuerzas políticas de todas las tendencias, es la extinción de dominio. O sea, cuando se habla de la extinción de dominio, se alinean las fuerzas políticas y trabajan juntos, porque han visto los resultados, porque han visto la eficacia de esta herramienta. Y ellos dicen, ya podemos decir que la extinción de dominio es una institución. Ellos dicen, es un instituto. O sea, ya ha tomado tanta forma que a nadie se le ocurre desde el lado político partidista ni boicotear la ley y menos decir que no es necesaria o que es inconstitucional. Y ya hay dictámenes muy interesantes en varios países sobre la ley de extinción de dominio, o sea, que ratifican precisamente que alguien que de manera ilícita obtuvo bienes o que utilizó esos bienes de manera ilícita para causar un daño a la sociedad, la Constitución jamás le puede ni reconocer ni garantizar un derecho que no tiene, que nunca tuvo a través del tiempo. Eso es lo que esperamos, que hoy en esta reunión de bloques se llegue precisamente a ese consenso, que entiendan que el proyecto aún puede ser ligeramente mejorado, pero que de fondo es un magnífico proyecto y que aquellos temas que han entrado en discusión, porque sí que no hay plata para tener fiscales especializados, que si no hay dinero para tener jueces especializados, también se prevé aquí que en 2 etapas, en una primera fase, tanto la Fiscalía como el Consejo de la Judicatura determinarán quiénes de su personal se harán cargo de estos juicios de extinción de dominio, que entendemos que al principio no serán muchos porque está recién en aplicación la ley, pero que luego irán creciendo, como ha pasado en la experiencia de otros países, y se va a necesitar que estas mismas instancias, alimentadas con los mismos recursos que se van a generar de la recuperación de estos activos, van a tener los recursos necesarios sin ser una carga para el presupuesto general del Estado para llevar adelante estas especializaciones tanto en el área de la Fiscalía como en el área de la Judicatura. Es decir, está ya muy avanzada, esperamos efectivamente la decisión de los bloques y que sea aceptada por unanimidad y que luego no sea vetada y sea analizada con mucho cuidado por parte del Ejecutivo antes de convertirla en ley, porque son los trámites. Mae Montaño habla de que esto irá o saldrá de las manos de la Asamblea en el mes de noviembre. Hay que también exigir al Gobierno Nacional, al Ejecutivo, que la apruebe y la ponga ya como una ley para que todos sepamos que existe, que está y que va a proteger los intereses del país. Otro tema, Mae, que sale de lo que hemos estado dialogando es la presencia de la mujer en el mundo de la justicia ecuatoriana. Mae Montaño, las 3 señoras que están liderando los espacios de justicia, esto está manejado por mujeres. ¿Cómo analiza este punto, Mae, que es algo excepcional en la vida del Ecuador? Por fin la justicia tiene el rostro de mujer, pero aún falta. Nos complace, en estos días vimos cómo estas 3 altas autoridades, con sus pequeñas diferencias y matices, por ejemplo, tienen un consenso, tienen una unanimidad en entender que es necesario, y es para hacer clic con el tema anterior, es necesario e indispensable fortalecer la política de lucha contra la corrupción y contra la criminalidad, y están dispuestas
tienen la voluntad política, que eso es lo importante para hacerlo. Me hubiese gustado un poco más, siendo este un tema de interés del Estado y una ley indispensable, me hubiese gustado que no sea una asambleísta la que se ponga sobre los hombros toda esta acción de promover los procesos y de empujar los procesos. Lo que ha sucedido en otros países es que las mismas autoridades del ámbito de la justicia, la fiscalía, la judicatura, el ejecutivo asumieron el liderazgo de promover, porque si es una deuda del Estado ecuatoriano, no es un tema de personas, y fueron estas autoridades las que llevaron adelante la promoción y la gestión ante el Ejecutivo. Esa parte me hubiese gustado, y me gustaría ver una actitud mucho más proactiva, que no sea solamente cuando la Asamblea les convoca. Ya deberían estar ellas en los medios y utilizando todos los mecanismos que sí los tienen de comunicación y de difusión para que la ciudadanía entienda, comprenda y acepte en qué medida esta herramienta va a ser eficaz para esta acción que ellas están llevando. Sin duda, sigo pues y seguiré satisfecha de ver mujeres con esa disposición y con esa voluntad política de cumplir un rol que es tan importante y fundamental en el desarrollo del país, porque la justicia es base para todo, para mejorar la política, para mejorar los procesos. Cuando hayamos combatido la impunidad en todas sus formas, entonces el país va a encontrar nuevos rumbos. Así que les deseamos a las señoras lo mejor y esperamos ver a otras mujeres en otras posiciones importantes y que la presencia de ellas sirva para seguir fortaleciendo la justicia, porque todavía hay mucho por hacer también en esa función del Estado. Y fortaleciendo también la cosa pública y la política del país. Mae, aprovechando su presencia en este espacio aquí en Telesucesos y Enfoques, ¿cómo mira el proceso electoral en el cual estamos involucrándonos ya como país? Ya están calificando los binomios, calificando candidaturas. ¿Cómo actuar y cómo pensar hacia febrero del 2021? Mae lamentablemente no es candidata, pero cómo lograr entender hacia dónde o cómo dar una luz a la ciudadanía para que aprenda y entienda qué preparación debe tener para ir a dar su voto en febrero del 2021. Voy a decir que no estoy preocupada, porque como diría un amigo motivador, cuando estés preocupada, tacha el pre y quédate ocupada. Lo que he hecho en este tiempo, en este periodo de actividad política, digamos que pre-campaña, pero en realidad de campaña pura, es estar muy ocupada para olvidarme de los pre. Este es un momento político complicado, difícil, también por las circunstancias de la pandemia, pero sobre todo por la situación delicada y de crisis profunda que vive el Ecuador. A veces yo siento que desde la participación política partidista, no sé si en verdad están sintiendo la profundidad de esa crisis. Me siento a veces que no, tanto por el discurso como por la acción. Pero este es un momento crítico del país que va a durar mucho tiempo, que va a llevar muchos años en, primero, recuperarse, ¿no? Estoy como un enfermo que ha estado en la UCI, o sea, en la unidad de cuidados intensivos, que es donde hemos estado y todavía no hemos logrado salir. El proceso de recuperación. Cuando se escuchan cifras como que este año, que vamos a ver cuando concluya, el decrecimiento de la economía, o sea, será del 10%, del 11%, es terrorífico, porque eso significa un retroceso y habrá que recuperar eso. Pero también porque desde lo social hay gravísimos problemas que sin duda se han vuelto más graves por la situación en la que ya estaba el país y por la pandemia, ¿no? El desempleo y la pobreza creciente. Y otros temas que de los cuales en este marasmo no lo estamos hablando y no lo estamos tocando con profundidad, que son los temas que atañen a la seguridad ciudadana. Yo veo cada día, sigo con interés las noticias
y el tema del sicariato que aumenta y el tema del mismo crimen organizado que ya no se cuida, que asesinan por doquier en la misma urbe, o sea, esos temas. Y ahí otra vez volvemos al tema de la justicia, o sea, cuando ya las redes y los grupos criminales empiezan a hacer justicia por sus propias manos, eso son temas de inmenso cuidado. Y no estamos hablando de eso, porque a lo mejor los temas políticos nos mantienen muy ocupados. Esos escenarios difíciles de más pobreza, de desempleo, del problema del tremendo hueco fiscal que existe y los temas de inseguridad ciudadana, añadido a eso, el peso gigantesco de la corrupción, o sea, son temas de fondo. Estos temas tienen que ser tocados de manera profunda por los candidatos. Ahora, con 15, 16, 17 binomios, uno no sabe hacia dónde mirar. Y bueno, habrá que ser selectivos para saber. En todo caso, mi mensaje siempre a los ciudadanos y a los votantes que asuman la parte de responsabilidad que les compete respecto de a quién dar su voto. Sin embargo, me decía alguien, es que no es fácil, porque a veces buscamos por quién votar y no encontramos. Y digo sí, porque en esto de mejorar la tan ansiada calidad del legislativo, ¿no? Esta ansia, a veces una especie de rabia que siente la gente, porque ya pasó de la indignación, ya es rabia, o sea, ya no puede más. ¿Qué pasa con esta asamblea? ¿Qué pasa con este ejecutivo? Que ahora parece que ya no tenemos ni un presidente, o sea, ya tenemos una funcionaria que es todo en el gobierno. Entonces, con esa sensación de mejorar la calidad de la función legislativa y, por supuesto, de tener un ejecutivo con liderazgo, con capacidad de acción, con capacidad de solución de los problemas, con capacidad para convocar a un diálogo verdadero, profundo, que no se ha dado en el país, que hemos perdido las oportunidades brillantes en el sentido de, estaba la efervescencia, la necesidad en octubre del año pasado por la pandemia y no se ha gestado. Necesitamos eso. Y efectivamente, para mejorar esa calidad, necesitamos, trabajar en 3 vías. Primero, que los partidos, o mejor dicho, las organizaciones políticas, escojan a sus mejores cuadros, a sus mejores hombres, a sus mejores mujeres. Ojalá que los hubieran formado mejor, pero a veces ni eso hacen. Y que pusieran esa oferta, porque eso es al final, ¿no es cierto? Que nos ofrezcan a los mejores cuadros. A veces eso no lo conseguimos de los partidos y de los movimientos, pero esa es una condición. La segunda condición es la responsabilidad propia de cada uno que quiere ser candidato. O sea, usted se siente que tiene las condiciones, las capacidades, la fuerza política suficiente para ser un candidato a la presidencia de la República. Entonces uno se pregunta eso, o sea, vemos algunos candidatos y decimos, ¿y quién es? ¿De dónde salió? O sea, no lo hemos visto en el escenario político, pero de pronto quiere ser presidente de la República. ¿Usted está preparado para hacer eso? ¿Usted está preparado para ser asambleísta? O sea, esa es una responsabilidad personal también, de conciencia, ¿no? De honestidad consigo mismo. Y la tercera responsabilidad es de los votantes. Hay que escoger, pues, de la gama que tenemos, aquellos que consideramos que están en mejores posibilidades. Si es que no podemos decir que son los mejores, tampoco utilicemos esa frase dolorosa de escoger al menos malo. Entonces, escojamos de lo que tenemos a quien consideremos que es el mejor sin ser perfecto para poder afrontar esto que estamos hablando, esta renovación del Ejecutivo y esta renovación del Legislativo. Su voto es una parcela de poder. Utilícelo de la mejor manera para castigar a aquellos que le han fallado. No vote por corruptos, no vote por ladrones, miren la trayectoria, analice quiénes son. Volvimos al voto en plancha, más responsabilidades de ver el paquete y el enlatado que nos presentan, pero no vote por aquellos que ya están identificados, que son vagos. O sea, sí, eso también cuenta. O sea, además de los títulos, porque la gente tiene un amor por los títulos. Dice que hay que pedirle a los asambleístas que sean máster, PhD. Y yo digo, sí. Pero ya hay economistas, doctores y hasta médicos, tristemente, que nos han fallado y que nos han robado. O sea, de todo también hay. Entonces, a esa formación personal
hay que añadirle valores y principios. Y yo pongo 2 que para mí son fundamentales: gente trabajadora, gente honesta. Así que, pues, votantes, ahí vamos a tener una gama inmensa para poder escoger. Muchas gracias, Amae Montaño. Ella es muy clara. Escoger para las siguientes elecciones gente trabajadora, gente honesta, es la responsabilidad de todos nosotros, pero también es responsabilidad de la Asamblea y del Ejecutivo el sacar adelante esta ley de extinción de dominio, el conseguir realmente identificar los bienes que han sido adquiridos con dineros mal habidos y que estos sean devueltos al Estado, devueltos al pueblo, devueltos para que se pueda hacer obra social. Una serie de elementos que ha delegado Mae Montaño. Lo que se está trabajando para conseguir la ley de extinción de dominio y reunión de jefes de bloque, se han reunido todas las áreas del mundo judicial, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional, exigiendo que esta ley sea una realidad. Esta ley que ha sido propuesta y ha sido motivada en gran parte por Mae Montaño, que esperamos efectivamente se convierta en realidad en las próximas semanas. Nuevamente, gracias a la asambleísta Montaño por estar con nosotros. Gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.